Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshataline Shayaste Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos de el completa y eternamente trascendental Srimad Bhagavatam. En el día de ayer estábamos en el texto número 38 del capítulo número 5 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde Narada explicaba la siguiente conclusión: así pues, es un verdadero vidente aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios, Vishnu, quien no tiene forma material. O sea, Narada está explicando que la representación sonora del Señor Supremo, sus santos nombres, sus historias, sus pasatiempos, la descripción de sus formas, o sea, todo aquello que se realiza mediante la glorificación y específicamente mediante el sonido, mediante la palabra, o sea, por eso representación sonora. Representación porque se muestra al Señor Supremo, y sonora porque se muestra en forma de sonido. Entonces, toda aquella forma sonora del Señor Supremo, vamos a recordar que el Señor Supremo es absoluto. Y esto quiere decir que su forma de representación específica, cuando es auténtica y cuando está realmente relacionada, cuando está relacionada directamente y de forma real a Él, entonces no muestra ninguna diferencia con Él. Por tanto, cuando uno está imbuido en la glorificación de sus pasatiempos, se debe saber que uno está imbuido o está introducido, está sumergido en la sustancia del propio Señor. Cuando uno está en la glorificación de sus nombres, entonces uno está en la sustancia del propio Señor. Cuando uno está en la descripción de sus diferentes formas o de sus diferentes cualidades, entonces está en la presencia del Señor. O sea, ese sonido en cualquiera de esos sentidos, siempre y cuando esté estrechamente y genuinamente relacionado a la suprema personalidad de Dios, entonces debe saberse que es la forma del propio Señor, pero hecha sonido. Entonces dice que los verdaderos videntes es aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios. O sea, adora al Señor en forma de sonido, o sea, adora al Señor mediante la glorificación. Por eso Chaitanya Mahaprabhu recordó que en las escrituras, varias escrituras coinciden en que para esta era la adoración al Señor en forma de sonido, o sea, la glorificación de sus santos nombres, pasatiempos, formas, cualidades, morada trascendental, etcétera, etcétera, es la forma genuina o es la forma más práctica de adoración que se puede ejecutar debido a las características que la entidad viviente, degradada y deteriorada, iba a mostrar en estos tiempos de Kali Yuga. Por eso él inició un movimiento conocido como el movimiento de Sankirtana, Nama Sankirtana, que es el movimiento de la prédica enfocado en exhortar a las personas que cantasen o glorificasen los nombres del Señor, que adoptaran el canto de los nombres del Señor o la glorificación de los nombres del Señor como método genuino y práctico al alcance de todos para la purificación y la liberación en esta era de Kali Yuga, el método autorizado en el sentido que es el más práctico,
La persona puede encaminarse en cualquier otro método establecido por las escrituras, incluso los métodos que se establecieron para épocas anteriores, pero debe saber que esos métodos se van a encontrar con grandes obstáculos si los intenta practicar del modo como se deben practicar, porque esos métodos necesitan de ciertas circunstancias, ciertas condiciones y ciertas disposiciones internas también del practicante que actualmente no son comunes. Se puede encontrar alguna persona, pero no son comunes. Claro, usted puede tener el pensamiento, yo soy de esas pocas personas en las cuales esas cualidades poco comunes se encuentran, y usted dedicarse a ese método, libre albedrío, usted hace lo que usted quiera. Mi papel es simplemente comunicarle lo que la escritura establece y comunicarle lo que el avatar dorado, Chaitanya Mahaprabhu, representante fidedigno del Señor, él nos recuerda, y el método que él nos muestra en su propia vida, o sea, cómo él y sus seguidores fueron de pueblo en pueblo, cantando en voz alta con gran alegría las glorias del Señor, llenos de éxtasis, de amor por Dios, y cómo las personas de esos pueblos se sentían inundados del mismo sentimiento y se sentían liberados y se sumaban a este canto y asumían la glorificación del Señor como método genuino y perfecto para estos tiempos tan complicados, de tanta incertidumbre, y a la vez tan complejos. Entonces, la glorificación del Señor, sí. El método generalmente siempre es eso: la glorificación del Señor, rendir tributo al Señor, pero en este caso al Señor en forma sonora. O sea, el sonido a través del sonido. Entonces aquí dice, de Vishnu, que no tiene forma material, evidentemente. Ya de eso también hemos hablado en varias ocasiones. Entonces el texto número 39 explica: oh Brahmana, así pues, el Supremo Señor Krishna me dotó primero del conocimiento trascendental acerca del propio Señor, tal como se inculca en las partes confidenciales de los Vedas. Luego me dotó de las opulencias espirituales y después de su íntimo servicio devocional. Entonces, Narada acá describe qué le fue sucediendo de modo general, o sea, hace una síntesis de cómo fue el proceso en el caso personal. Dice que primero el Señor Krishna me dotó del conocimiento trascendental, o sea, en la práctica del servicio devocional, debido a su sinceridad y entrega, y debido también a la buena guía, la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, fue permitiendo que Narada fuera accediendo de poco en poco a el conocimiento trascendental. O sea, le fue dando comprensión. Narada fue comprendiendo este asunto. Vamos a recordar que versos anteriores Narada dice que pudo comprender el asunto del Señor y sus energías, cómo son iguales y diferentes al mismo tiempo, y cómo son las energías en sus diferentes potencias o potencialidades las que se encargan de todas las manifestaciones necesarias para cumplir con los deseos del Señor. O sea, se encargan de todo generalmente para satisfacer al Señor. Entonces Narada obtuvo conocimiento trascendental. Este conocimiento trascendental, Narada era hijo de una sirvienta, no vivía en un lugar de muchos estudios ni nada de eso, por tanto no tenía tampoco así acceso a literaturas, y menos en esa época todo era oral, pero sin embargo Narada pudo llegar a comprensión trascendental. O sea, la comprensión trascendental de Narada no es el fruto de un estudio filosófico arduo, sino es el fruto de la misericordia del Señor, en virtud del Señor sentirse complacido por su actitud de sincero servicio devocional hacia Él y su fuerte anhelo en el corazón de dedicarse a eso constantemente. Vamos a recordar también que en versos anteriores Narada explica: y en ese mismo instante la personalidad del trascendentalista se me hizo atractiva. O sea, hubo un momento en que Narada comenzó a sentir un gusto, un deseo, un anhelo genuino de vivir como trascendentalista. Entonces después dice, o sea, primero conocimiento trascendental acerca del Señor, tal como se inculca
en las partes confidenciales de los Vedas, o sea, no cualquier conocimiento, sino el más detallado, el más profundo. Luego, o sea, después de ese conocimiento ser bien comprendido, adquirido, porque Nara tuvo acceso a ese conocimiento, entonces dice, luego me dotó de las opulencias espirituales. Fíjense que sigue montado en la cuerda del Señor como dador misericordioso de todas estas etapas o regalos. Narada no dice, primero yo conseguí esto, después conseguí aquello y después desarrollé aquello. No. Él dice, por la misericordia del Señor Krishna, o sea, el Señor Krishna me dotó. O sea, entonces esa es la visión del devoto. El devoto va viendo continuamente cómo todo aquello que pueda de manera favorable contribuir a su avance progresivo proviene de la misericordia del Señor. El Señor ve, disculpen, el devoto genuino y sincero va aprendiendo o va comenzando a ver cómo es la misericordia del Señor quien está detrás de cada suceso. E incluso se da cuenta que ese hecho de comenzar a ver, de comenzar a darse cuenta, también eso viene del Señor. Es el Señor quien, complacido con nosotros, nos permite comenzar a darnos cuenta de ciertos elementos de los cuales antes no nos habíamos percatado o lo habíamos hecho, pero de un modo equivocado. Muchas veces en la vida, en esas temáticas de orden trascendental, tenemos información, pero asimilamos esa información y la transmitimos o la asimilamos y la aplicamos de un modo completamente equivocado. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde nuestra propia potencia mental que está enraizada en el plano de conciencia material. Estamos tratando de abordar una temática trascendental desde un pensamiento materialista y una deducción materialista basada en la experiencia y en las diferentes teorías que hemos desarrollado también desde el enfoque o el pensamiento materialista. Sin embargo, acá Nara muestra la verdadera esencia, o sea, es el Señor quien va otorgando por su gracia y su misericordia, en virtud de sentirse complacido con nosotros por nuestra sinceridad en el servicio devocional hacia Él, por nuestra obediencia en seguir a las grandes almas y sus instrucciones, por nuestra entrega en el servicio de las propias grandes almas. El Señor explica en la literatura védica que Él se complace más con el servicio que se le ofrece a sus seguidores, a sus sirvientes personales, que con el servicio que se le ofrece directamente a Él. Por eso el devoto se empeña más en tratar de servir de manera sincera, genuina, de manera competente a las grandes almas que están dedicadas al Señor, dedicadas a cumplir la misión del Señor, dedicadas a hacer todo aquello que el Señor le va indicando. O sea, ellos se encargan, ellos desean servir mejor a esas grandes almas y en eso se empeñan, que se presentan como personas comunes, que en anhelar servir directamente al Señor. El secreto no está en servir directamente al Señor, porque de hecho directamente al Señor no se puede servir desde esta posición de existencia material, puesto que el Señor es completamente espiritual y nuestra esencia espiritual y conciencia espiritual está completamente nublada, dormida. Entonces lo que podemos hacer, que es lo único realista que se puede hacer, es encontrar a representantes fieles del Señor, o sea, a criaturas que están enfrascadas en un servicio sincero del Señor, detectarlas y comenzar a ofrecerles servicio como representantes del Señor. Incluso se tienen a esas criaturas no como si fuera el propio Señor, se les sirve como si fuera el propio Señor, aunque se sabe, sabiendo que no son el Señor, pero son sus representantes sinceros. Y no estoy hablando de grandes criaturas que hacen grandes cosas milagrosas para decir, mira, eso es el nombre del Señor, este es un representante. El poder del representante del Señor, la identificación del representante del Señor, como se dice en Cuba, el solapín, la identificación así que uno se coloca, ¿no?, en un vestuario para entrar a una institución y digan, mira, trabaja aquí. Esa identificación está en la sinceridad, en la humildad, en la sencillez y en la entrega que demuestra a esa criatura.
No está en grandes hechos que ella pueda realizar, ¿no? Porque de hecho el sirviente no puede realizar nada, y si acaso se ve que aparentemente realizó algo, se debe saber que se realizó por medio de él o a través de él, pero lo realizó el Señor Supremo por medio de sus potencias magníficas. Eso lo tiene claro el devoto y el sirviente. El devoto y el sirviente de la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, tiene claro constantemente que él como sirviente no anhela y ni siquiera tiene la posibilidad de realizar ningún hecho espectacular. Y si acaso el Señor tiene a bien realizar algún hecho espectacular a través de él o utilizarlo como herramienta para eso, él está constantemente consciente de que el resultado no es por su esfuerzo. O sea, si acaso yo realicé esto, si acaso se produjo esto, por favor, tengan por seguro que no fue por mí ni por ninguna cualidad de mí, sino porque mi Señor es tan maravilloso que permitió que en ese momento yo tuviera la suerte de ser usado como herramienta suya en su infinita intención de amor hacia todos nosotros, las almas caídas. Esa es la mentalidad del sirviente. El sirviente nunca se atribuye nada, sino que lo atribuye todo a su Señor, y viceversa. Esa es la relación tan magnífica de amor. El Señor no se atribuye nada porque el Señor no quiere gloria para sí, sino que quiere toda la gloria para su sirviente, y por eso actúa de manera maravillosa a través de él, incluso de aquellos que supuestamente son desdeñados por los grandes sabios materialistas o las grandes personalidades de este mundo material. El Señor suele usar a esas personas desechadas, supuestamente, incluso desechadas a veces hasta por los religiosos famosos. No, es un pecador, y lo apartan. Grandes instituciones apartan a esas personas, y el Señor, cuando ve sinceridad en esa persona, dice: yo voy a elegir a ese que nadie elige, yo voy a elegirlo para obrar a través de él. Esa es la gracia y la misericordia del Señor. El Señor quiere glorificar a la persona que sinceramente le busca, que sinceramente le ama y que sinceramente desea servirle sin dobleces. O sea, desea servirle por un amor creciente y no por ningún interés personal. Por eso el pedido del devoto puro, el pedido genuino, no para hacerse el humilde ni el simple, no, le sale del corazón. El Señor, por favor, lo único que quiero es que donde quiera que yo tenga que nacer, se intensifique cada vez más mi conciencia de ti, así como también mi deseo de servirte, mi deseo de estar a tu disposición a pesar de cualquier tipo de circunstancia. Esa es ¿han visto una madre? Ustedes muchas son madres. No, yo por mi hijo yo hago lo que quiero, lo que sea necesario. Ese es el pensamiento básico de una madre. Dígame lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Tengo que mi hijo necesita un trasplante de corazón. Sirve mi corazón para él. Arriba, trasplante. Ya yo sé que al quedarme sin corazón voy a morir del cuerpo material, pero no importa. Mi hijo va a resultar beneficiado. Entonces esa es la cuestión del amor. Ahí no hay pensamiento lógico. Ay, que si esto, que si vas a morir. No. Olvídate de todo eso. La mente pasa a un último plano y el sentimiento del corazón empieza a dominar. Aquí estoy, arriba. Hagan lo que hagan que hacer. Dime qué es lo que hay que hacer para su beneficio. Entonces ese es el sirviente. Dime, Señor, qué es lo que hay que hacer para tu glorificación. El sirviente vive una vida de glorificación hacia su amo. Por eso es que el devoto también trata de mantener una conducta social magnífica, integrada. El devoto no mantiene una conducta social de rebeldía ni de hostilidad. No, porque yo solo sirvo al Señor, yo no sirvo a más nadie, yo no tengo que ver nada con esto, con aquello, ni con política, ni nada. Yo hago lo que yo quiera porque yo sirvo al Señor. No. El devoto se integra de manera perfecta a la parte más armónica, a la parte más funcional de la sociedad, de manera que él contribuye también al funcionamiento social con buen ejemplo, tanto como ser humano, como miembro de una familia. El devoto se convierte en un modelo
en un foco deslumbrante, atractivo tanto para los materialistas, porque ven que tiene conductas adecuadas, así como para los espiritualistas, porque de esa manera él glorifica la figura de su Señor. Porque entonces las personas dicen el siguiente comentario: mira qué tranquilo, mira qué armónico, mira qué cumplidor de sus deberes es fulano, que es tal cosa, y mencionan algún nombre, alguna práctica o religión, si es que la tienen. Entonces de esa manera dicen: mira, el devoto de Krishna o el devoto del Señor, bajo el nombre que sea, mira que entonces comienza, ¿qué está pasando? Esas personas, queriendo o no queriendo, teniendo una práctica o no teniéndola, están glorificando al Señor a través de la glorificación de su devoto. Pero sin embargo, si el devoto asume una conducta capriciosa que empieza a contrastar con lo que esa sociedad espera, empieza a crear disturbios en la sociedad, entonces dicen: mira lo que están haciendo los devotos de tal nombre. Entonces el propio devoto está contribuyendo a la infamia, a que difame sobre el Señor. Entonces el amor nunca quiere difamar al amado, siempre quiere realizar al amado y quedar él en la sombra. Eso es también una de las cualidades del amor, busca realizar al amado. Pero ese mismo amor es el que siente el Señor por su devoto. Entonces él hace lo mismo. Si su devoto promete algo como devoto, entonces él trata de que eso se cumpla sin problema. Al Señor se explica que no le importa faltar a veces a su palabra, si faltar a su palabra implica el bien para su devoto, pero sí le importa mucho que no falle la palabra de su devoto, porque él quiere que su devoto siempre sea respetado, siempre sea admirado, siempre sea querido y glorificado. Aunque su devoto no quiere nada de eso, no quiere ser admirado, respetado, glorificado al Señor, el devoto quiere eso mismo para el Señor. Es una locura amorosa entre el Señor y su devoto. No se puede entender y mucho menos se puede tratar de imitar, pero funciona así. Entonces Narada continúa diciendo: luego me dotó de las opulencias espirituales, o sea, las características, regalos espirituales, avance espiritual, empezaron a manifestarse en Narada Muni después que comprendió el conocimiento más confidencial. Y por último dice: y después me dotó de su íntimo servicio amoroso. O sea, tuvo la posibilidad de acceder al servicio amoroso, o sea, el servicio espiritual hacia la suprema personalidad de Dios. Esa es una descripción general de las tres grandes etapas por la cual pasó Narada por la misericordia de el Señor Supremo. Primero conocimiento confidencial, luego opulencias espirituales o poderes y regalos espirituales, y después su íntimo servicio amoroso. El servicio íntimo entonces es la joya más preciosa, es la perfección de todo el sendero o de toda la etapa, el dedicarse o el tener la suerte de dedicarse al íntimo servicio amoroso al Señor. Entonces Narada, basándose en todo esto, le dice: vamos a tener en cuenta que todo esto partió a partir de la relación y de la escucha constantemente de aquellos brahmanas santos, hablando constantemente al Señor Supremo, sus bienaventuranzas, glorias, etcétera, etcétera. O sea, el escuchar eso de la vida de personas tan autorizadas, cargadas de sentimiento tan genuino de amor hacia el Señor, fue lo que permitió que en Narada se fuera desarrollando todo esto. Y, entonces, por supuesto, acompañado de la misericordia del Señor y con el visto bueno del Señor. Por tanto, Narada dice esto para resaltar a Vyasadeva la importancia de que las personas que quieran trascender la etapa de sufrimiento y problemas materiales, entonces deben comenzar a escuchar sobre las cualidades, formas, nombres, pasatiempos, moradas, relaciones del Señor Supremo de una forma genuina y autorizada, porque eso fue lo que le permitió a él ir avanzando en ese sentido. Entonces, por eso en el verso número 40, que es el siguiente, Narada explica: así que
Describe, por favor, Vyasadeva, las actividades del Todopoderoso Señor, actividades que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, porque eso satisfará los anhelos de grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de las masas de gente común que siempre están padeciendo los tormentos materiales. En verdad no hay otra manera de escaparse de esos sufrimientos. O sea, Narada alenta a su discípulo: mira, debido a todo lo que ya te he contado, entonces mira, por favor, comienza a describir las actividades del Todopoderoso, porque tú, gracias a tu vasto conocimiento y a tu potencia espiritual, has comprendido perfectamente los Vedas, los has investigado completamente, por eso te has enterado de tantos pasatiempos del Señor. Entonces quita todo lo demás y céntrate en los pasatiempos. Vuélvete un narrador de los pasatiempos del Señor. En casi todos los pueblos, supongo, al menos en Cuba lo hay. Hay cuenteros, historiadores. No hablo de los historiadores científicos en sentido general, sino por ejemplo de aquellas personas que popularmente tienen esa habilidad de narrar historias de su propio pueblo. Ellos narran historias. No, acá en esta casa, yo recuerdo cuando yo era pequeño, acá en aquella casa vivía un señor, ahí narran una historia. Pero después dicen, no, pero mi abuelo me contó que es un narrador de historia. Entonces, el espiritualista en este caso es un narrador de historia, pero esas historias están relacionadas todas con las diferentes actividades de un personaje en particular, la suprema personalidad de Dios en sus diferentes manifestaciones o intervenciones para el bien de los habitantes del universo en diferentes épocas. Entonces dice, dedícate a eso. Ya que investigaste todos los Vedas y los has comprendido perfectamente, filtra los Vedas y saca de los Vedas aquello que se refiere a las historias del Señor y reúnalas entonces en un solo texto. O sea, le está alentando a componer el Srimad Bhagavatam. Entonces dice, ¿por qué? Dice que porque eso, o sea, esas historias, primero va a satisfacer los anhelos de los grandes eruditos. ¿Por qué? Porque los grandes eruditos, o grandes almas iluminadas, o grandes sabios santos, únicamente están anhelando escuchar sobre el Señor. Los grandes eruditos han llegado a la conclusión de que no hay ninguna otra información que les pueda reportar beneficio ni les pueda reportar placer, a no ser una información relacionada directamente y genuinamente con las cuestiones del Señor. O sea, de eso viven, por decirlo así, las grandes almas, de una relación con el Señor, ya sea a través de escuchar sobre Él o de directamente estar en contacto con Él. Ahora, ¿qué pasa con las grandes almas o los grandes eruditos que habitan todavía en el plano de conciencia material? Ellos están habitando en niveles superiores de conciencia material, pero todavía en el plano de conciencia material. En Satyaloka, esos planos que son muy elevados están casi al límite de la conciencia material, pero están dentro de conciencia material. O sea, ellos no pueden constantemente ni directamente estar al servicio del Señor porque no están todavía en el plano espiritual. Pero, sin embargo, en el plano en el que ellos están constantemente anhelando tener una relación con el Señor, y por tanto la forma genuina que tienen de hacerlo más cercana es tener la oportunidad de meditar en los pasatiempos del Señor, meditar en la gloria del Señor, y si es posible, cuando se presente esa oportunidad, escuchar sobre las gloriosas actividades del Señor. O sea, esa es su forma de servicio devocional, porque es la forma que tienen cercana en su plano. Entonces, por eso dice que si él hace eso, si él reúne algunas de las actividades del Señor y las expone de forma apropiada, entonces lo primero que va a conseguir con eso es que esos grandes eruditos se van a sentir satisfechos, y al sentirse satisfechos, por supuesto, también le van a otorgar su gracia y su bendición, o sea, su agradecimiento. Pero no solo eso, sino dice que al mismo tiempo, en cuanto a las masas comunes, o sea, los que vivimos en planos inferiores de conciencia, todos nosotros, dice que va a ser posible que mitiguemos nuestros sufrimientos, porque explica que las masas comunes, todos nosotros, estamos enredados en estos planos de cuestiones materiales todavía muy condicionados. Dice que siempre estamos padeciendo de los tormentos materiales de diferente índole, ya sea físico, mental,
emocional, intelectual, diferente, siempre. Entonces dice siempre, o sea que siempre estamos de una forma u otra atormentados, aun cuando aparentemente parezcamos que estamos disfrutando por cualquiera de las realizaciones de nuestros supuestos sueños. Entonces termina diciendo la siguiente conclusión en ese verso: en verdad no hay otra manera de escaparse de otro sufrimiento. Narada Muni, autoridad más que autorizada, ha llegado a esta conclusión o ha citado esta conclusión en varios de los textos que ha citado anteriormente. O sea, no hay otra forma de realmente escapar de manera perfecta, completa y para siempre, de manera plena, real, de una existencia de sufrimiento o del condicionamiento material, si no es por el entrar en contacto con la suprema personalidad de Dios. Y no hay otra forma de entrar en contacto con la suprema personalidad de Dios que esté más al alcance para estos tiempos que escuchar hablar sobre Él de una manera sincera y de procedencia de una persona que realmente esté ubicada en el amor genuino por Él. Por tanto, no hay otra manera que entonces escuchar lo que se conoce en sánscrito como el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es historia relacionada al Señor Supremo y sus devotos puros. Ese es un nombre en sánscrito. Entonces todas esas historias relacionadas al Señor Supremo y sus devotos puros que tengan una fuente confiable y que sean narradas por una persona también con fe y amor por Dios, entonces eso es el Srimad Bhagavatam. Y todo aquello que coincida con eso, con esos elementos que acabo de definir, entonces eso es el Srimad Bhagavatam. Esto hace que el Srimad Bhagavatam no sea una cuestión de India o de este lugar o de aquel, no. El Srimad Bhagavatam es una cuestión universal, de hecho es una cuestión trascendental. Y fragmentos de Srimad Bhagavatam están recogidos entonces en toda literatura que muestre genuinamente intervención real, o sea, auténtica, con prueba del Señor en algún momento en la historia del universo. Eso es Srimad Bhagavatam. Entonces, cuando el pueblo judío le narra de generación en generación a sus descendientes las grandes historias de cómo el Señor ha intervenido en la salvación de su pueblo, entonces debe saberse que está narrando Srimad Bhagavatam. Fabulosas historias, maravillosas historias de la suprema personalidad para salvar a su pueblo, para el beneficio de su pueblo, de aquellos que le rinden tributo, que lo buscan sinceramente y que de un modo u otro trazan el curso de su existencia, trazan el curso de su vida sobre la plataforma de una relación con el Señor Supremo teñida de diferentes sentimientos, ya sea como siervo, ya sea como amigo, ya sea como hijo, o sea, de diferentes sentimientos. Pero es una relación de amor, o sea, es devoción teñida por diferentes sentimientos. Entonces esa es la cuestión. Para estos tiempos, Srimad Bhagavatam, que es la forma sonora del Señor, es la forma genuina y autorizada de presentar al Señor. Y es la forma a la cual todos tenemos acceso, es la forma mediante la cual todos tenemos acceso al Señor Supremo. O sea, teniendo acceso a actividades relacionadas con Él, historias, pasatiempos, glorificaciones, narradas por supuesto por personas que también se hayan beneficiado de ella y que hayan despertado gracias a ese beneficio una completa entrega hacia la suprema y amorosa personalidad de Dios. Esto es para meditar con mucha seriedad y nos ayuda también a acabar con supuestas diferencias entre diferentes grupos de personas. No, que si este escucha tal historia de tal cultura, no, aquel no, porque aquel escucha
hablar de Dios, pero en tal cultura, y entonces no se pueden unir, entonces no están glorificando el mismo Dios, entonces se reúnen por separado. El ser humano sigue siendo cada vez más tonto, sigue estableciendo fronteras donde no las hay de manera caprichosa. Hay que identificar a todos los seres humanos que de una manera sincera, desde lo que le han enseñado, están sintiendo en su corazón el ardiente fuego de deseo genuino por la suprema personal de Dios. Y hay que reunirlos, que ese sea el único indicador. Y allí donde hay un ser humano o más de uno reunido, movido por el ardiente deseo de glorificar a ese que es el más grande de todos los grandes, si se observa que la glorificación es autorizada, sincera, genuina, entonces aproveche y nútrase también de los beneficios de esa glorificación, porque está siendo dirigida al único, no hay otro. Quizás el disfraz externo, a modo de cultura, a modo de idioma, a modo de lengua, a modo de ritmo de las canciones sea diferente, pero si usted ve las señales del devoto manifestándose en esa persona, entonces tenga por seguro que su glorificación está siendo dirigida al mismo Señor que usted está adorando. O sea, simplemente estudie las cualidades de esa persona, y si ve allí las cualidades del devoto genuino del Señor, entonces no tenga temor de diferencia cultural, vea simplemente que esas son cuestiones históricas. Comprenda la esencia es que esa persona, sin lugar a dudas, también es devota del Señor, pero tienen que estar las cualidades. Esto es importante, porque no estoy diciendo que toda glorificación, ni de otro lugar, ni que toda reunión realmente esté glorificando, siendo dirigida al Señor Supremo. En verdad, no. Aunque digan que sí, no estoy llamando a que igualen todas las tradiciones, a que igualen todas las prácticas de los comunes y se haga así. No estoy alentando a eso. Estoy alentando a un estudio exhaustivo de las cualidades. O sea, no es que porque digan que están alabando al Señor, lo están alabando en verdad. No, tienen que estar manifiestas las cualidades del devoto. Srimad Bhagavatam y escrituras autorizadas dicen que los devotos puros del Señor se manifiestan todas las cualidades de los semidioses. Describe 26 cualidades y a veces más para los devotos puros del Señor. Tenemos que estudiar esas cualidades, tenemos que relacionarnos con ellas y ver cuántas de ellas se están manifestando en esa persona. Porque si no se están manifestando o se están manifestando mínimamente y muy desvirtuadas, entonces esa es señal de que esa glorificación en relación no está siendo directamente hacia el verdadero Señor. ¿Ok? Alguien no puede introducirse en el agua y querer no mojarse. Ahí está la cuestión. Entonces tienen que haber señales. Si usted observa la señal, si las señales están manifiestas en esa persona de manera espontánea y genuina, entonces aunque esa persona hable una lengua diferente a usted y aunque aparentemente tenga un modo de adoración diferente al suyo, entonces no importa. Usted se puede beneficiar también de la compañía de esa persona, porque esa persona está siendo un devoto del Señor. Esto es importante. Fíjense que esto lleva mucha confusión, porque hay mucha gente hablando de ecumenismo, que ser ecuménico, juntar todas las tradiciones, no importa la tradición que tú practiques. No es tan así. Ojo, no podemos confundir, no es tan así. Lo que se trata en las escrituras es que la tradición externa no debe ser indicador suficiente para clasificar a una persona como devoto, ¿no? Eso es lo que se trata. Pero eso no es un llamamiento a mezclar a todos ni a asociarte con cualquiera. El asociarte con alguien por el simple hecho de que supuestamente canta canciones religiosas o va a un templo o eso, no, ese no es el mandato de la escritura. El mandato de la escritura es asóciate con los devotos del Señor. Y devoto del Señor no se puede concluir simplemente por su forma de vestuario, ni porque va a este lugar, ni porque va a aquel. Tienen que estar las cualidades del devoto reveladas o revelándose en esa personalidad, o al menos estar allí las potencias, y uno a través del conocimiento decir, wow,
en esta persona se están mostrando las potenciales cualidades del sirviente amoroso del Señor. Y la estoy viendo de manera espontánea, no de manera fingida. Y aparte se puede sentir en el corazón. Así que esta persona es un devoto, y de esta persona relacionarme con ella va a ser de beneficio espiritual para mí. Si usted ve las cualidades de un devoto en una persona, ni lo piense, ni pida permiso a nadie. Usted aproveche la oportunidad, absorba, sirva a esa persona y aproveche la oportunidad. Repito, no se trata de la aceptación de toda práctica, de toda doctrina, no, porque entonces la gente va de un extremo a otro. No, todo, si tiene que ver con Dios, no, ese si tiene que ver con Dios tiene que referirse a la presencia de señales, o sea, internamente, de verdad, no a la cuestión externa. No, al trascendentalista no le importa la apariencia externa, no, tiene que haber prueba científica, espiritual. Hay allí señales, de verdad he comprobado que se están manifestando, que se está reflejando al Señor Supremo. Entonces sí, si no, no. Pertenezca a lo que pertenezca, me digas lo que me diga, te muestre como el más religioso, el más no sé qué que te muestre, no me interesa asociarme con ese tipo de personas. No me interesa porque no trae beneficios. Las escrituras explican que es mejor, que el devoto puro y el hombre sabio prefiere mejor estar encerrado en una celda rodeado de leones y rodeado de llamas de fuego antes que pasar mucho tiempo asociándose de manera voluntaria con personas que realmente no están al servicio genuino y sincero del Señor Supremo, porque saben que no hay ningún beneficio real en eso. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, bendito Señor. Hay que aprender a reconocer sus cualidades y cómo se reflejan esas cualidades en su devoto puro, porque de lo contrario corremos el riesgo de comenzar a relacionarnos con simplemente animales venenosos disfrazados de ángeles. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind